Amor prohibido capítulo especial parte 2 sentimientos a flor de piel. Rías Gremory reaccionó casi inmediatamente. Kuchiki-san. Sin pensarlo demasiado salió rápidamente del salón del club de ocultismo. Porque honestamente necesitaba hablar con él. Necesitaba entender qué acababa de ver, quién era realmente Issei, y por qué incluso después de esa escena seguía sintiéndose atraída hacia él. Detrás de ella, Akeno Himejima sonrió lentamente. Ara va tras él inmediatamente. Buuto Kiba seguía serio mirando hacia el jardín. Ese nivel de dominio con la espada. Kiba apretó apenas la mano. Porque incluso él entendía algo aterrador. Si Issei hubiera querido matar a Riser, la pelea habría terminado antes de que el Fénix pudiera reaccionar. Mientras tanto, Koneko Touhou simplemente dijo: da miedo cuando se molesta. Y honestamente, nadie pudo contradecirla. Mientras tanto, abajo en el jardín, Riser Fénix golpeó violentamente el suelo con el puño. Maldito humano. La tierra se agrietó ligeramente bajo el impacto. Pero ni siquiera eso calmó su frustración. Porque lo peor no fue perder. Fue como perdió. Issei Kuchiki lo dominó completamente, jamás perdió la calma, lo humilló psicológicamente, y encima se marchó tranquilo como si todo hubiera sido insignificante. El orgullo de Riser estaba destrozado. Y había algo todavía peor. La comparación. Porque ahora no podía evitar pensar en cómo Rías admiraba a Issei, Sona parecía interesada en él, los estudiantes lo respetaban, e incluso otros sobrenaturales parecían reconocer su peligro. Mientras que él solo había demostrado arrogancia. El demonio llevó nuevamente la mano hacia la herida de su cuello. Seguía ahí, como una marca permanente de aquella humillación. Y eso solo aumentó más la rabia dentro de él. Mientras tanto, Rías Gremory finalmente logró alcanzar a Issei en uno de los pasillos exteriores. El castaño caminaba tranquilamente como siempre. Como si hace apenas unos minutos no hubiera puesto contra el suelo a un demonio de alta clase. Y honestamente, eso hacía que todo resultara todavía más impactante para Rías. Rías Gremory corrió rápidamente por el pasillo exterior intentando alcanzarlo. Kuchiki-san, espere. Su voz hizo que varios estudiantes voltearan curiosos. Y unos metros más adelante, Issei Kuchiki se detuvo tranquilamente. El castaño giró lentamente hacia ella. Y para sorpresa de Rías, la presencia fría y aterradora de hace unos minutos había desaparecido completamente. Ahora nuevamente parecía tranquilo, elegante, y cálido. Incluso sonrió suavemente al verla acercarse. Qué agradable sorpresa verla nuevamente, Gremory-san. Rías se detuvo frente a él intentando recuperar el aliento. Pero honestamente, su mente seguía confundida. Porque acababa de ver dos lados completamente distintos del mismo hombre. El Issei amable que le abría puertas, escuchaba todo lo que decía, y se preocupaba si llegaba bien a casa. Y el otro. El hombre frío y dominante que había sometido completamente a Riser Fénix sin alterar siquiera su voz. Issei inclinó apenas la cabeza al notar su silencio. ¿Sucede algo? La forma tan natural en que preguntó eso hizo que Rías reaccionara un poco. Y entonces, sin darse cuenta, terminó observándolo fijamente. Porque ahora entendía perfectamente por qué el clan Kuchiki generaba tantos rumores. Había algo misterioso en Issei. Algo imposible de comprender completamente. Y honestamente, eso solo la atraía más. Los pensamientos de Rías Gremory eran un completo caos. Está cerca, demasiado cerca, bésalo, y honestamente, eso solo empeoraba porque Issei Kuchiki seguía viéndose absurdamente atractivo. Tranquilo, elegante, con aquella sonrisa suave, y los ojos dorados observándola atentamente. La distancia entre ambos era pequeña. Muy pequeña.
y Rías tuvo que hacer un enorme esfuerzo para no actuar impulsivamente. Pero entonces, Issei pareció notar algo extraño en su expresión. La preocupación apareció inmediatamente en el rostro del castaño. Está molesta por el altercado que tuve con Phoenix-sama. Rías parpadeó sorprendida, porque claramente él había entendido completamente mal su reacción. Y antes de que pudiera responder, Issei se inclinó ligeramente frente a ella en forma de disculpa. No quería hacerla enojar, discúlpeme. Silencio. Y honestamente, eso solo empeoró todavía más el estado mental de Rías. Porque acababa de intimidar a un demonio de alta clase, hizo temblar a Riser, mostró un lado aterrador, y aún así seguía disculpándose con ella con total sinceridad. El corazón de Rías latía cada vez más rápido. Y entonces entendió algo peligrosísimo. Issei Kuchiki ni siquiera se daba cuenta del efecto que tenía sobre ella. La pelirroja reaccionó rápidamente negando con la cabeza. No estoy molesta. Issei levantó apenas la mirada sorprendido. Rías tragó saliva intentando mantener compostura. Pero sus mejillas estaban completamente rojas. Y yo solo. Silencio. Porque honestamente, no sabía cómo explicar que verlo protegerla le gustó, que su lado Kuchiki la impresionó, y que tenía enormes ganas de besarlo otra vez. Mientras tanto, Issei seguía observándola con genuina preocupación. Y eso solo hacía más difícil para Rías mantener la calma. Rías Gremory hablaba torpemente intentando explicarse. Y yo solo quería decir que, bueno, usted, digo tú. Volvió a trabarse. Sus mejillas estaban completamente rojas y evitaba mirarlo directamente a los ojos por más de 2 segundos. Y honestamente, Issei Kuchiki estaba completamente confundido. Tenka suspiró mentalmente. No seas tonto, Issei, es bastante obvio lo que quiere. Drake soltó una carcajada. Sí, compañero. Además, después de ese beso accidental ya no puedes fingir que no pasa nada. Issei desvió ligeramente la mirada pensativo. Porque siendo sincero, ellos tenían razón. Y además, él también quería acercarse a ella. Sus ojos dorados volvieron lentamente hacia Rías. La heredera Gremory seguía nerviosa intentando encontrar palabras coherentes. Entonces Issei levantó suavemente una mano y la colocó delicadamente sobre la mejilla de Rías. La pelirroja se quedó completamente inmóvil. Sus ojos azules se abrieron apenas por la sorpresa. Issei la acercó lentamente hacia él con una expresión tranquila y cálida. Y entonces habló suavemente. A veces es mejor dejar que las acciones hablen más que las palabras, Gremory-san. Silencio. Y antes de que Rías pudiera responder, Issei inclinó apenas el rostro y la besó. No fue impulsivo ni agresivo. Fue elegante, suave, respetuoso, y absurdamente sincero. Como una escena salida de una novela romántica. El tiempo pareció detenerse por un instante. Y alrededor, varios alumnos y profesores quedaron completamente congelados viendo la escena. Porque el famoso heredero Kuchiki y la temible heredera Gremory literalmente acababan de besarse frente a media escuela. Un silencio absoluto dominó el pasillo. Hasta que una estudiante susurró completamente roja. Kakuchiki-senpai besó a Rías-senpai. Y entonces, el caos emocional comenzó alrededor. Pero honestamente, ninguno de los dos parecía notarlo demasiado en ese momento. Issei Kuchiki se separó lentamente del beso. Su mano seguía descansando suavemente sobre la mejilla de Rías Gremory mientras la observaba con aquellos ojos dorados tranquilos. Y honestamente, parecía completamente sincero. Entonces sonrió apenas. Una sonrisa cálida, suave, peligrosamente encantadora. Sus labios son suaves, Gremory-san. El cerebro de Rías dejó de funcionar unos segundos. Y para empeorar todo,
Issei continuó hablando con total naturalidad. Desde anoche me quedé con la duda de si era cierto. Sus dedos acariciaron apenas la mejilla de la pelirroja. Y hoy lo confirmé. Silencio absoluto. El rostro de Rías se puso completamente rojo. Literalmente rojo intenso. Porque acababa de besarla frente a media escuela, hablaba de sus labios tan tranquilamente, y encima lo hacía con esa voz calmada y elegante. El corazón de la heredera Gremory estaba completamente fuera de control. Y entonces, simplemente reaccionó por puro instinto emocional. Kakuchiki-san idiota. Rías cubrió rápidamente su rostro completamente avergonzada. Y acto seguido, golpeó suavemente el pecho de Issei varias veces sin verdadera fuerza. ¿Cómo dices eso tan tranquilo frente a todos? Alrededor de ellos, los estudiantes estaban perdiendo completamente la cabeza. Se están coqueteando. ¿Qué está pasando hoy? Kuchiki-senpai está demasiado fuerte. Mientras tanto, Issei observaba confundido la reacción de Rías. Porque honestamente, él solo había dicho lo que pensaba. Drake comenzó a reír escandalosamente dentro de su mente. Compañero, acabas de hacer crítico emocional. Tenka también parecía divertida. Y todavía no entiende por qué ella está tan avergonzada. Issei volvió a mirar a Rías con genuina inocencia. Dije algo malo. Eso solo hizo que la pobre Rías se pusiera todavía más roja. La bofetada resonó suavemente en el pasillo. No fue brutal, pero sí lo suficientemente fuerte para sorprender a todos alrededor. Rías Gremory estaba completamente roja de vergüenza. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, giró rápidamente y salió corriendo rumbo a su salón. Idiota. Los estudiantes quedaron completamente congelados viendo cómo la heredera Gremory desaparecía por el pasillo. Mientras tanto, Issei Kuchiki permaneció quieto unos segundos. Luego levantó lentamente una mano hacia su mejilla. Eso dolió. Parpadeó ligeramente confundido. Gremory-san tiene mucha fuerza. Silencio. Y entonces, por primera vez desde el beso, Issei empezó a preocuparse genuinamente. Porque honestamente, él creyó que ella quería besarlo. Drake dejó de bromear. Compañero. Incluso Tenka guardó silencio unos segundos. Issei bajó un poco la mirada pensativo. Rayos. Suspiró suavemente. Creo que cometí un error, y ahora Gremory-san está molesta. La sinceridad y confusión real en su voz hicieron que varias alumnas alrededor reaccionaran emocionalmente de inmediato. Porque honestamente, aquello fue peligrosamente adorable para ellas. Un grupo de chicas literalmente se cubrió el rostro. No puede ser tan lindo. Todavía se preocupa por ella después de la bofetada. Kuchiki-senpai realmente pensó que ella quería el beso. Otra estudiante suspiró completamente enamorada. Ese hombre es un príncipe de novela romántica. Incluso algunas profesoras presentes desviaron discretamente la mirada intentando no sonreír. Porque Issei no se enojó, no reaccionó agresivamente, ni se sintió ofendido. Simplemente estaba preocupado por haber lastimado emocionalmente a Rías. Y eso solo lo hacía todavía más peligroso para los corazones ajenos. Mientras tanto, en el salón del club de ocultismo, Rías Gremory literalmente escondió el rostro sobre su pupitre apenas entró. Su cerebro estaba completamente colapsado. Porque Issei la besó frente a todos, habló de sus labios, y ella reaccionó golpeándolo. La pelirroja soltó un pequeño sonido de vergüenza mientras escondía más la cara. Entonces la puerta se abrió nuevamente. Y Akeno Imejima entró lentamente observándola con una sonrisa peligrosamente divertida. La sacerdotisa caída caminó tranquilamente hasta ella. Y después de unos segundos de silencio, preguntó suavemente. Dime, Buchou.
La sonrisa de Akeno se volvió todavía más juguetona. Lo besaste, ¿verdad? Rías levantó la cabeza de golpe completamente roja. Él me besó primero. Silencio. Akeno parpadeó una vez. Y luego sonrió ampliamente. Oh Dios mío, sí están enamorados. Akeno y Mejima permaneció completamente sorprendida unos segundos. Y luego, una enorme sonrisa apareció lentamente en su rostro. Ara. Se sentó inmediatamente frente a Rías Gremory apoyando el mentón sobre sus manos. Cuéntamelo absolutamente todo. Rías escondió parcialmente el rostro nuevamente. No hay nada que contar. Akeno levantó una ceja divertida. Presidenta, literalmente corriste roja por toda la escuela después de besar a Kuchiki-san. La pelirroja reaccionó de inmediato. Él me besó. ¿Y lo rechazaste? Silencio. Rías abrió la boca. Y volvió a cerrarla. Porque honestamente, no quería rechazarlo. Eso solo hizo que Akeno sonriera todavía más. Oh Dios mío, si estás completamente enamorada. Rías dejó caer lentamente la cabeza sobre el escritorio. Akeno, creo que hice algo horrible. La sacerdotisa caída inclinó ligeramente la cabeza. ¿La bofetada? Rías asintió avergonzada. Entré en pánico. Recordó. El beso, la forma elegante en que Issei la miró, sus palabras sobre sus labios, y todos los estudiantes observando. Su cerebro simplemente dejó de funcionar. Akeno soltó una pequeña risa suave. Pobre Kuchiki-san. Mientras tanto, en otro punto de la escuela, Issei Kuchiki caminaba de regreso a su salón con expresión pensativa. Y honestamente, se veía genuinamente afectado. Drake suspiró. Compañero, las mujeres son complicadas. Tenka respondió tranquilamente. No ayudó besarla frente a media escuela. Issei suspiró suavemente. Creí que ella quería el beso. Había verdadera culpa en su voz. Porque para él, Rías estaba nerviosa, se acercó mucho, y parecía querer algo. Pero ahora, después de la bofetada, ya no estaba segura de nada. Entonces abrió la puerta de su salón. Todos los alumnos voltearon inmediatamente hacia él. Y honestamente, el ambiente se volvió extrañamente silencioso. Porque literalmente todos ya sabían lo ocurrido. Pero Issei simplemente caminó tranquilamente hasta su asiento, tomó su mochila y luego se dirigió hacia la profesora. Se inclinó ligeramente con educación impecable. Le pido una disculpa, profesora. Su voz sonaba más baja y cansada de lo normal. Me siento un poco delicado en estos momentos. Varias alumnas sintieron el corazón romperse un poquito al escucharlo tan confundido y triste. Issei continuó. Espero no sea molestia ni problema que me retire por el día de hoy. La profesora parpadeó sorprendida. Porque Issei jamás causaba problemas, siempre era responsable, y claramente se veía emocionalmente afectado. Así que respondió inmediatamente con gentileza. No hay problema, Kuchiki-kun, puedes retirarte. Issei inclinó nuevamente la cabeza agradecido. Muchas gracias. Y mientras salía del salón con la mochila sobre el hombro, varias alumnas lo observaban con expresiones completamente afectadas emocionalmente. Porque honestamente, Issei Kuchiki parecía un protagonista de romance que acababa de sufrir daño emocional real. Issei Kuchiki salió lentamente de la preparatoria de Kuo con la mochila sobre el hombro. El viento movía suavemente su cabello mientras caminaba distraído. Y honestamente, por primera vez en bastante tiempo, se veía genuinamente confundido emocionalmente. Drake guardaba silencio. Incluso él entendía que Issei estaba pensando demasiado. El castaño suspiró suavemente mientras metía una mano en el bolsillo. Fui imprudente. Tenka habló con calma. No actuaste con malas intenciones. Issei negó apenas. No importa. Sus ojos dorados bajaron ligeramente.
Gremori-san tiene una relación de 3 años con Phoenix-sama. La culpa comenzaba a aparecer lentamente dentro de él. Porque desde su perspectiva, ignoró completamente esa relación, dejó que sus emociones avanzaran demasiado rápido, y terminó besándola frente a toda la escuela. Volvió a suspirar. Tal vez confundí sus sentimientos. Y honestamente, eso le molestaba más que la bofetada. Porque Issei jamás quería convertirse en alguien que lastimara emocionalmente a Rías. Mientras tanto, en el salón del club de ocultismo, Rías Gremori seguía hablando con Akeno y Mejima, o mejor dicho, intentando explicar el caos emocional que sentía. Y luego dijo lo de mis labios tan tranquilo. Akeno estaba intentando no reír demasiado fuerte. Ara Kuchiki-san es muchísimo más directo de lo que aparenta. Rías escondió el rostro nuevamente. Pensará que soy una mujer horrible por golpearlo. La sacerdotisa caída sonrió apenas más suave esta vez. Porque honestamente, podía notar que Rías estaba realmente preocupada por Issei. Y justo en ese momento, la puerta se abrió. Koneko Touhou entró tranquilamente cargando algunos documentos. Sona-senpai envió esto para ti, Buchou. Rías levantó un poco la cabeza. Gracias, Koneko. La pequeña Nekosou dejó los documentos sobre el escritorio. Pero entonces, miró fijamente a Rías unos segundos. Y preguntó con total honestidad. ¿Por qué golpeó a Kuchiki-senpai? Silencio absoluto. Rías quedó completamente congelada. Koneko continuó tranquilamente. Él parecía feliz al besarla. Daño crítico emocional. Porque honestamente, Koneko tenía razón. Rías recordó perfectamente la mirada cálida de Issei, la delicadeza del beso, y la forma sincera en que habló después. Akeno observó lentamente cómo la culpa empezaba a aparecer ahora en la expresión de su presidenta. Y entonces la sacerdotisa caída sonrió con diversión peligrosa. Ara. Creo que alguien tendrá que disculparse con cierto heredero Kuchiki. Rías Gremori levantó lentamente la cabeza después de escuchar a Koneko Touhou. La culpa comenzaba a notarse claramente en sus ojos. Y entonces suspiró suavemente. Lo haré a la salida. Akeno y Mejima sonrió satisfecha. Esa es mi presidenta. Pero honestamente, Rías seguía nerviosa. Porque ahora tenía miedo de algo completamente distinto. Y si Issei pensaba que ella realmente lo rechazó. Mientras tanto, Issei Kuchiki caminaba tranquilamente por las calles de Kuo, las manos en los bolsillos. La mirada ligeramente baja. Y expresión pensativa. Varias personas seguían volteando discretamente a verlo pasar. Porque incluso caminando distraído, el heredero Kuchiki llamaba demasiado la atención. Pero honestamente, él ni siquiera lo notaba ahora mismo. Drake suspiró dentro de su mente. Compañero, estás pensando demasiado. Tenka habló más suavemente. Porque le importan los sentimientos de ella. Issei guardó silencio unos segundos antes de responder. No quiero convertirme en alguien que destruya relaciones ajenas. Sus ojos dorados se suavizaron con culpa genuina. Porque desde su perspectiva, Rías tenía novio, él ignoró eso, se dejó llevar emocionalmente, y terminó besándola frente a todos. Suspiró nuevamente. Le pediré disculpas mañana. Silencio. Y entonces dijo algo que hizo incluso a Drake quedarse callado unos segundos. Y me alejaré. Tenka lo observó en silencio. Issei levantó apenas la mirada hacia el cielo de la tarde. No quiero causarle problemas en su relación. Había tristeza real en su voz. No dramática. Simplemente melancólica. Porque aunque intentara negarlo, él también había comenzado a encariñarse demasiado con Rías Gremori. Issei Kuchiki llegó finalmente a la residencia Kuchiki. El ambiente elegante y silencioso de la mansión normalmente le resultaba relajante. Pero hoy,
Su mente seguía demasiado inquieta. Subió tranquilamente a su habitación, dejó la mochila a un lado y se cambió rápidamente. Pocos minutos después, el sonido constante de una espada cortando el aire comenzó a escucharse dentro del dojo privado. Issei entrenaba. Y entrenaba más fuerte de lo normal. Sus movimientos seguían siendo precisos, elegantes, y técnicamente perfectos. Pero había algo distinto. Demasiada fuerza detrás de cada golpe. Demasiada velocidad. Como si intentara vaciar pensamientos incómodos. La madera del suelo crujía ligeramente bajo sus pasos. Tenka apareció espiritualmente observándolo con calma. Estás usando el entrenamiento para distraerte otra vez. Issei no respondió. Solo siguió moviendo la katana. Entonces la puerta corrediza del dojo se abrió lentamente. Motobe observó al joven heredero unos segundos antes de hablar respetuosamente. Joven maestro. Issei se detuvo apenas. Motobe entrecerró ligeramente los ojos. Porque conocía al heredero Kuchiki desde hace años. Y podía notar perfectamente cuando algo le afectaba emocionalmente. ¿Está bien? Silencio. Issei bajó lentamente la katana. Y aunque intentó sonreír, la expresión le salió más cansada de lo normal. Solo estoy algo confundido, Motobe-san. El hombre mayor observó en silencio al castaño. Porque honestamente, era raro ver a Issei así. Mientras tanto, en la preparatoria de Kuo, el caos seguía creciendo. Porque ahora los rumores no solo hablaban del beso entre el heredero Kuchiki y la heredera Gremori. Ahora también se decía que Kuchiki-senpai salió triste, dicen que se sintió mal después, y si Ria-senpai realmente lo rechazó. Las alumnas estaban emocionalmente devastadas. Porque la imagen mental de Issei, triste, confundido, y alejándose solo, les rompía completamente el corazón. Incluso algunas estudiantes comenzaron a culpar un poco a Ries. Kuchiki-senpai se veía tan sincero. Solo estaba siendo romántico. Mientras tanto, Ries Gremori escuchaba esos rumores desde el club de ocultismo. Y honestamente, cada palabra aumentaba más su culpa. Porque ahora entendía perfectamente algo horrible. Issei Kuchiki probablemente creía que ella realmente estaba molesta con él. Especial parte 3. Ries Gremori caminaba junto a Akeno y Mejima rumbo a la clase de biología. Pero honestamente, ya no estaba prestando atención a nada alrededor. Su preocupación por Issei Kuchiki aumentaba cada vez más. Así que finalmente tomó una decisión. Sacó discretamente su celular. Y marcó el número del castaño. Akeno miró la escena de reojo con una pequeña sonrisa divertida. Ara, ¿ya no puedes esperar hasta la salida, eh? Ries ignoró completamente el comentario. Porque estaba nerviosa. El teléfono comenzó a sonar. Una vez. 2 veces. 3. Pero nadie respondió. La pelirroja bajó lentamente el celular. Y por alguna razón, eso la inquietó todavía más. No contesta. Akeno inclinó apenas la cabeza. Tal vez esté descansando. Pero Ries mordió suavemente su labio inferior preocupada. Porque algo le decía que Issei realmente se sentía mal emocionalmente. Mientras tanto, en la residencia Kuchiki, el celular de Issei Kuchiki vibraba silenciosamente sobre el escritorio de su habitación. La pantalla iluminada mostraba claramente Gremori-san. Pero el castaño no estaba ahí. En ese momento, se encontraba abajo en el dojo privado hablando tranquilamente con Motobe. La katana descansaba a un lado mientras Issei permanecía sentado sobre el tatami. Motobe lo observaba en silencio. Y honestamente, era extraño ver al joven maestro tan pensativo. Nunca lo había visto tan confundido por una mujer. Issei soltó una pequeña risa cansada. Ni yo. El hombre mayor sonrió apenas. ¿La quiere? Silencio. Issei tardó en responder. Porque honestamente,
Esa pregunta golpeó más profundo de lo esperado. Sus ojos dorados bajaron ligeramente. Y después de unos segundos, respondió con sinceridad tranquila. Me gusta estar con ella. En el dojo de la residencia Kuchiki, Issei Kuchiki y Motobe seguían conversando tranquilamente. El ambiente era silencioso, relajado, mucho más calmado que la tormenta emocional dentro de la mente del joven heredero. Motobe bebió un poco de té antes de hablar. Entonces esa joven demonio logró mover el corazón del joven maestro. Issei soltó una pequeña risa avergonzada. Dicho así suena extraño. El hombre mayor sonrió apenas. Lo observo desde niño. Sé cuando alguien es importante para usted. Silencio. Issei bajó ligeramente la mirada hacia la katana a su lado. No quería complicar su vida. Había sinceridad real en su voz. Y terminé haciendo exactamente eso. Motobe lo observó unos segundos antes de responder con calma. A veces las personas aceptan problemas, porque alguien vale la pena. Las palabras dejaron pensando a Issei. Mientras tanto, en otro punto de Kuo, Rias Gremory, Akeno y Mejima, Buuto Kiba y Koneko Touhou caminaban rumbo a la mansión Gremory. El cielo comenzaba a oscurecer lentamente. Y aunque intentaban mantener conversación normal, la mente de Rias seguía completamente enfocada en Issei. Akeno fue la primera en romper el silencio. No he visto a Riser en todo el día. Kiba respondió tranquilamente. Regresó molesto al inframundo. Honestamente, nadie estaba sorprendido. Después de la humillación que sufrió frente a Issei, lo último que Riser quería era seguir en Kuo. Entonces Koneko habló con total calma. Debería ir a buscar a Kuchiki-senpai, Buchou. Rias suspiró suavemente. No sé dónde vive. La pelirroja cruzó ligeramente los brazos mientras caminaba. La residencia Kuchiki está muy bien escondida. Y eso era cierto. El clan Kuchiki era absurdamente reservado. Muy pocas personas conocían la ubicación exacta de la residencia, tenían permiso para entrar, o siquiera sabían cómo contactar directamente con la familia. Akeno sonrió ligeramente divertida. Qué romántico, enamorarse de un hombre misterioso imposible de encontrar. Rias se puso roja inmediatamente. Akeno. Pero honestamente, la preocupación seguía ahí. Porque mientras ella caminaba intentando encontrarlo, Issei Kuchiki seguía creyendo que había arruinado todo con ella. La noche en Kuo se sintió extrañamente pesada para ambos. En la mansión Gremory, Rias Gremory estaba acostada sobre su cama mirando constantemente la pantalla de su celular. Nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni siquiera una respuesta corta. La conversación con Issei Kuchiki seguía completamente vacía desde aquella tarde. Y honestamente, eso la estaba matando lentamente de ansiedad. Rias abrazó una almohada contra su pecho mientras suspiraba. Aunque sea pudo responder estoy bien. Su voz sonó pequeña. Casi triste. Porque después de todo lo ocurrido, el silencio de Issei se sentía peor de lo esperado. A unos metros, Akeno y Mejima observaba discretamente desde la puerta entreabierta. Y aunque normalmente bromearía, esta vez solo suspiró con una sonrisa suave. Porque era obvio que su presidenta estaba completamente enamorada. Mientras tanto, en la residencia Kuchiki, la situación era absurdamente distinta. Después de entrenar, bañarse, acomodar algunas cosas, y hablar un poco más con Motobe, Issei Kuchiki terminó completamente agotado mentalmente. Entró a su habitación tranquilamente. Y honestamente, olvidó por completo el celular sobre el escritorio. Ni siquiera revisó mensajes. Simplemente apagó las luces, se recostó, y cerró lentamente los ojos. Drake soltó una risa cansada dentro de su mente.
Compañero, tienes a una heredera demonio probablemente sufriendo por ti y ni siquiera revisaste el teléfono. Tenka suspiró elegantemente. Definitivamente es un desastre romántico. Issei, ya medio dormido, murmuró apenas. Mañana hablaré con ella. Y pocos minutos después, terminó profundamente dormido. Mientras tanto, en la mansión Gremory, Rías Gremory seguía despierta mirando la pantalla vacía de su celular, sin saber que el hombre que la tenía completamente enamorada simplemente olvidó revisar el teléfono antes de dormir. La mañana siguiente en Kuo comenzó pesada para Rías Gremory. Incluso Akeno y Mejima podía notarlo fácilmente. La heredera Gremory caminaba más lento, hablaba poco, y su expresión estaba apagada. Honestamente, parecía triste, porque toda la noche esperó aunque fuera un pequeño mensaje de Issei Kuchiki, y nunca llegó nada. Akeno observó discretamente a su presidenta mientras avanzaban hacia la preparatoria. «Buchou, ¿estás bien?» Rías intentó sonreír apenas. «Sí». Mentira evidente. Y justo en ese momento, lo vio, a lo lejos entre los estudiantes caminando hacia la entrada principal. Aquella postura recta, elegante, tranquila, Issei Kuchiki. El corazón de Rías se aceleró inmediatamente. El castaño caminaba como siempre, libro en mano, uniforme impecable, y presencia serena. Varios alumnos seguían saludándolo al pasar, y él respondía educadamente a todos. «Buenos días. Espero tengan una buena mañana». Incluso sonreía ligeramente. Pero Rías lo notó enseguida. Algo había cambiado. La tristeza y confusión del día anterior ya no estaban. Ahora había determinación. Una calma distinta. Como si hubiera tomado una decisión importante durante la noche. Draiga hablaba dentro de la mente de Issei. ¿Seguro de esto, compañero? Issei respondió mentalmente con tranquilidad. Sí. Tenka guardó silencio unos segundos antes de suspirar elegantemente. Porque ambos sabían exactamente qué había decidido el heredero Kuchiki, desde la perspectiva de Issei. Lo correcto era alejarse de Rías para no complicar más su relación con Riserfenex. Y honestamente, esa determinación tranquila hizo que Rías sintiera un pequeño mal presentimiento en el pecho. Amor prohibido capítulo 7. Akeno y Mejima sonrió ligeramente al notar la tensión silenciosa de Rías Gremory. Así que sin dudarlo demasiado, levantó un poco la mano y habló en voz alta con naturalidad. «Ara Issei-kun, hola». Varios estudiantes voltearon inmediatamente al escuchar el nombre del heredero Kuchiki. Y unos metros adelante, Issei Kuchiki se detuvo. El castaño giró lentamente la mirada hacia atrás. Primero vio a Akeno, y luego a Rías. Silencio. Por un pequeño instante, ambos simplemente se quedaron mirándose. El corazón de Rías comenzó a latir rápidamente otra vez. Porque incluso después de toda la confusión, seguir viéndolo le afectaba muchísimo. Mientras tanto, Issei mantuvo aquella expresión tranquila y elegante de siempre. Pero sus ojos dorados se suavizaron apenas al verla. Y eso hizo que el pecho de Rías doliera un poquito. Porque ella podía notar algo ahí. Distancia. No frialdad. No enojo. Peor. Decisión. Entonces Issei caminó lentamente hacia ellas. Y cuando estuvo cerca, se inclinó ligeramente con educación impecable. «Buenos días, Mejima-san, Gremory-san». La voz tranquila del castaño hizo que Rías tragara saliva. Porque honestamente, él estaba actuando demasiado formal con ella. Más distante que antes. Como si estuviera intentando poner una barrera entre ambos. Akeno lo notó inmediatamente. Y honestamente, no le gustó nada. Issei levantó apenas la mirada hacia Rías y habló suavemente. «Me alegra verla bien esta mañana, Gremory-san. Tan educado. Tan correcto. Y precisamente por eso». Rías sintió todavía más ansiedad.
Akeno y Mejima observó a ambos unos segundos. Y honestamente, la tensión emocional entre Rias Gremor y Issei Kuchiki era tan evidente que casi podía tocarse. Así que simplemente sonrió con suavidad. Tienen mucho que hablar, así que me voy. Miró a Issei con aquella expresión juguetona habitual. Qué gusto verte, Issei-kun. Y sin esperar respuesta, la sacerdotisa caída se alejó tranquilamente dejándolos solos. Silencio. Rias sintió inmediatamente nervios. Porque ahora sí debía arreglar aquello. La pelirroja dio un pequeño paso hacia él. Kuchiki-san, sobre ayer, pero Issei la interrumpió suavemente levantando una mano. El gesto fue tranquilo, educado, y honestamente, eso hizo que el corazón de Rias se hundiera un poco, porque parecía demasiado preparado para esa conversación. Issei habló con calma absoluta. Entiendo la bofetada, Gremori-san. Sus ojos dorados la observaron con serenidad. Fue muy inapropiado de mi parte besarla. Silencio. Y entonces dijo justo lo que Rias no quería escuchar. Más sabiendo sobre su relación. El pecho de Rias se tensó inmediatamente. Porque ahora entendía perfectamente qué había estado pensando Issei todo este tiempo. El castaño inclinó ligeramente la cabeza en señal de disculpa. No tiene que dar explicaciones, Gremori-san. La voz seguía siendo amable. Demasiado amable. Y eso dolía más. Discúlpeme a mí por malinterpretar la situación. Rias abrió ligeramente los ojos. Porque él realmente creía haber cruzado un límite. Y entonces llegó la frase que terminó golpeándola emocionalmente. Pero no se preocupe. Issei sonrió apenas. Una sonrisa suave. Melancólica. Mantendré mi distancia. Silencio absoluto. No quiero causarle problemas con Phoenix-sama. El corazón de Rias literalmente dolió al escucharlo. Porque él estaba alejándose, creyendo que hacía lo correcto, y encima seguía preocupándose por ella. Bright guardó silencio. Incluso Tenka parecía observar atentamente la reacción de la heredera Gremori. Y honestamente, Rias Gremori sintió una enorme desesperación aparecer dentro de ella. Porque si no aclaraba esto ahora mismo, Issei Kuchiki realmente iba a alejarse. El silencio de Rias Gremori duró apenas unos segundos. Pero para Issei Kuchiki fue suficiente. Porque desde su perspectiva, ella seguía molesta. Sus ojos dorados bajaron apenas con calma resignada. Y entonces habló suavemente. Espero que tenga un buen día escolar hoy, Gremori-san. La voz seguía siendo educada. Amable. Pero ahora, había una tristeza ligera escondida detrás de ella. Issei volvió a inclinarse formalmente. Nuevamente le pido una disculpa por lo sucedido. Y después, se dio la vuelta para marcharse. El viento movió suavemente su cabello oscuro mientras comenzaba a alejarse caminando tranquilamente entre los estudiantes. Pero había algo imposible de ignorar. Aquella melancolía. No dramática. No exagerada. Simplemente silenciosa. Como alguien que aceptaba perder algo importante porque creía que era lo correcto. Y honestamente, eso golpeó muchísimo más fuerte a Rias Gremori que cualquier otra cosa. Porque ahora entendía perfectamente algo horrible. Issei Kuchiki realmente pensaba alejarse de ella. No por enojo. No por orgullo. Sino porque creía que así la protegería. El pecho de Rias se apretó con fuerza. Y entonces recordó cómo la escuchaba atentamente, cómo la protegió de Riser, cómo se preocupaba si llegaba bien a casa, y la sinceridad absoluta con la que la había besado. Y ahora, ese mismo hombre caminaba alejándose con aquella expresión melancólica creyendo que ella lo rechazaba. Bright habló mentalmente desde dentro de Issei. Compañero. Pero incluso el dragón parecía darse cuenta de algo. La atmósfera detrás de ellos cambió. Porque el silencio de Rias ya no era confusión. Era desesperación emocional.
Issei Kuchiki soltó un pequeño suspiro mientras seguía caminando. Su postura seguía siendo recta, elegante, serena, pero por dentro ya se estaba convenciendo de que alejarse era lo correcto, porque honestamente, él no quería convertirse en alguien que destruyera una relación ajena. Eso iba contra todo lo que creía correcto. Y mientras avanzaba entre los estudiantes, recordó nuevamente la bofetada, el Kuchiki-san idiota. Y la expresión completamente roja de Rías. Sus ojos dorados bajaron apenas. Claramente estaba molesta. Drake suspiró cansado. O las mujeres reaccionan raro cuando están enamoradas. Tenka respondió con calma. Aunque sinceramente, ustedes dos son un desastre emocional. Issei dejó escapar una pequeña risa resignada. Pero aún así, continuó caminando, autoconvenciéndose. Es mejor así, no debo complicar más su vida, no quiero meterme en algo ya formado y honestamente. Aquella melancolía silenciosa solo hacía ver al heredero Kuchiki todavía más triste. Mientras tanto, unos metros atrás, Rías Gremory finalmente empezó a reaccionar de verdad, porque hasta ese momento, el miedo, la vergüenza y los nervios la habían dejado completamente paralizada. Pero ahora, viendo a Issei alejarse con esa tristeza tranquila, algo dentro de ella terminó de romperse. Sus ojos se abrieron lentamente, y entonces comprendió algo importantísimo. Si no hacía algo ahora mismo, él realmente se iría. Y peor aún, pensando que ella no lo quería cerca, el corazón de Rías comenzó a latir violentamente, porque eso era mentira. Una mentira enorme. Ella quería hablar con él, quería verlo, quería besarlo otra vez, y honestamente, ya no quería seguir fingiendo que Riser significaba algo para ella. La pelirroja apretó ligeramente sus manos. Y entonces, dio un paso hacia adelante. Rías Gremory comenzó a caminar rápidamente. Un paso, luego otro, y después, prácticamente empezó a correr hacia Issei Kuchiki. Su cabello rojo se movía detrás de ella mientras avanzaba decidida entre los estudiantes por la calle, porque ya no quería dejar que él siguiera creyendo algo tan equivocado. Mientras tanto, Issei escuchó los pasos apresurados detrás de él, y se detuvo ligeramente sorprendido. Cuando volteó, vio a Rías corriendo directamente hacia él con expresión decidida. Y honestamente, eso lo puso inmediatamente nervioso. Drake soltó una carcajada. Compañero, parece peligrosa. Incluso Tenka pareció contener una risa elegante. Porque el heredero Kuchiki pensó instantáneamente lo peor. Sigue molesta. La hice enojar otra vez. Va a golpearme. Y sinceramente, la velocidad con la que Rías venía no ayudaba demasiado. Issei incluso se tensó apenas por reflejo mientras la veía acercarse. Pero entonces, Rías Gremory finalmente llegó frente a él, y antes de que pudiera decir una sola palabra, la pelirroja sujetó con fuerza la parte frontal de su uniforme. El corazón de Issei dio un pequeño salto de nervios. Pero lo que ocurrió después no fue lo que esperaba en absoluto. Rías levantó el rostro completamente roja. Sus ojos azules temblaban entre vergüenza, nervios y determinación emocional. Y entonces habló casi de golpe. No estoy molesta contigo. Silencio absoluto. Varios estudiantes cerca se congelaron otra vez. Mientras tanto, el cerebro de Issei Kuchiki literalmente tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. Issei Kuchiki parpadeó completamente confundido. ¿Eh? Su cerebro todavía seguía intentando procesar. Que Rías salió corriendo tras él, lo sujetó del uniforme, y prácticamente le gritó que no estaba molesta. Mientras tanto, Rías Gremory respiraba agitadamente por los nervios. Porque honestamente, ya no sabía cómo explicarle todo eso de forma tranquila. Y además,
Había demasiada gente mirando. Los estudiantes alrededor literalmente estaban paralizados viendo la escena. Algunos incluso parecían preparados para otro momento romántico dramático. Así que Rias tomó una decisión rápida. Suspiró profundamente. Y sin soltar el uniforme de Issei, lo jaló repentinamente hacia un lado, directo hacia unos arbustos y árboles decorativos del jardín lateral de la preparatoria. Venga conmigo. Issei fue arrastrado varios pasos completamente sorprendido. Gremory-san. Drake comenzó a reír escandalosamente. Ahora sí parece una heroína de romance agresiva. Tenka suspiró divertida. Definitivamente heredó cero paciencia emocional. Finalmente ambos quedaron parcialmente ocultos entre la vegetación del jardín, lejos de las miradas directas de los alumnos. Rias soltó lentamente el uniforme de Issei. Y entonces intentó recuperar la compostura, pero seguía completamente roja. Mientras tanto, Issei Kuchiki seguía confundido y nervioso. Porque honestamente, él todavía creía que ella estaba a punto de reclamarle algo muy serio. Sus ojos dorados la observaron con cautela suave. Gremory-san, ¿qué sucede? Y honestamente, la forma tan inocentemente preocupada en que preguntó eso casi hizo que Rias perdiera la cordura otra vez. Rias Gremory respiró profundamente intentando calmar el caos absoluto dentro de su pecho. Pero honestamente, ya no podía seguir dejando que Issei Kuchiki sacara conclusiones equivocadas. Porque él realmente pensaba que ella estaba molesta, que había arruinado todo, y que debía alejarse. Y eso era exactamente lo contrario de lo que ella quería. Así que antes de que Issei pudiera seguir hablando, Rias dio un paso al frente, luego otro, hasta dejarlo contra uno de los árboles del jardín. El castaño abrió apenas los ojos sorprendido cuando la pelirroja colocó ambas manos a los lados de él, impidiéndole escapar. Silencio. El corazón de Issei empezó a acelerarse inmediatamente. Porque honestamente, jamás había visto a Rias actuar tan directa. Sus rostros quedaron muy cerca. Demasiado cerca. Rias lo miró fijamente, completamente roja, nerviosa, avergonzada, pero decidida. Y entonces habló finalmente. Bésame. Silencio absoluto. El cerebro de Issei Kuchiki dejó de funcionar unos segundos. Drake literalmente gritó emocionado dentro de su mente. Compañero, ya ganaste. Incluso Tenka pareció sorprendida. Porque la heredera Gremory acababa de acorralarlo, pedirle un beso directamente, y destruir completamente todas las ideas equivocadas de Issei en una sola frase. El castaño parpadeó todavía procesando lo ocurrido. ¿Eh? Rias sintió todavía más vergüenza al escucharlo reaccionar así. Pero esta vez no retrocedió. Sus ojos azules temblaron apenas mientras lo observaba fijamente. No estoy molesta contigo. Su voz salió mucho más suave ahora, más sincera. La bofetada fue porque me puse nerviosa, no porque no quisiera besarte. Daño emocional crítico para el pobre heredero Kuchiki. Porque honestamente, esa confesión acababa de destruir por completo toda la melancolía que había cargado desde ayer. Issei Kuchiki seguía completamente atrapado intentando procesar todo. Porque honestamente, su cerebro todavía seguía pensando en una sola cosa. Riser Phoenix. Así que aún con Rias Gremory acorralándolo contra el árbol. Aún con ella pidiéndole un beso. Issei todavía preguntó confundido. Pero, ¿qué sucede con Phoenix-sama? Silencio. Rias lo miró fijamente unos segundos. Y honestamente, algo dentro de ella terminó de romperse. Porque él seguía preocupándose por hacer lo correcto, seguía pensando primero en ella, y todavía dudaba incluso cuando ella prácticamente estaba confesándose. La pelirroja se puso todavía más roja. Y entonces, perdió completamente la paciencia emocional.
Bésame ya, heredero tonto. El corazón de Issei literalmente dio un salto. Drake estaba muriendo de risa. Compañero, la están invitando directamente. Incluso Tenka parecía divertida. Definitivamente ya no piensa con calma. Mientras tanto, Rias seguía sosteniéndolo contra el árbol completamente avergonzada. Sus ojos azules temblaban de nervios mientras lo miraba fijamente. Porque honestamente, jamás había sido tan directa con alguien. Y menos con un hombre. Pero ya no quería malentendidos, distancia, ni verlo alejarse otra vez con esa expresión triste. Así que finalmente, Issei Kuchiki entendió. De verdad entendió. Sus ojos dorados se suavizaron lentamente. Y por primera vez desde ayer, la melancolía desapareció completamente de su mirada. Entonces una pequeña sonrisa cálida apareció en su rostro. Entendido, Gremory-san. Y esta vez, fue él quien acortó la distancia entre ambos otra vez. Entre los árboles y arbustos del jardín ocultando parcialmente la escena. Issei Kuchiki finalmente dejó de dudar. Sus manos se posaron suavemente sobre la cintura de Rias Gremory mientras la acercaba con cuidado hacia él. Y Rias, sin pensarlo demasiado, rodeó lentamente el cuello del castaño con ambos brazos. Sus rostros quedaron muy cerca otra vez. El corazón de ambos latía con fuerza. Y entonces, se besaron nuevamente. Esta vez, sin accidentes, sin malentendidos, y sin dudas. Solo sinceridad. Issei era claramente más alto. Así que se inclinó ligeramente hacia ella con naturalidad. Mientras tanto, Rias se puso apenas de puntitas para alcanzarlo mejor. El momento fue tranquilo. Suave. Cálido. Como si finalmente ambos hubieran entendido lo que sentían realmente. Drake soltó una carcajada victoriosa dentro de la mente de Issei. Ahora sí, compañero. Tenka suspiró elegantemente. Por fin dejaron de complicarse tanto. Mientras tanto, muy lejos de ahí, varios estudiantes seguían buscando curiosamente hacia el jardín sin saber que la heredera Gremory y el heredero Kuchiki acababan de arreglar el enorme malentendido entre ellos. El beso se rompió lentamente. No fue brusco. Fue más bien como si ambos se dieran cuenta al mismo tiempo de que el mundo alrededor todavía existía. Rias Gremory abrió los ojos primero, todavía con el rostro ligeramente rojo, respirando con suavidad. Issei Kuchiki la observó en silencio. Y por primera vez desde que todo empezó, el ambiente dejó de ser solo emocional. La realidad cayó encima de ambos. Dos mundos completamente distintos. El heredero de un clan cazador de lo sobrenatural, ligado a reglas, deberes y responsabilidades, además del compromiso con Kana y ella, princesa demonio del clan Gremory, comprometida con Riser Phoenix y parte de la alta sociedad demoníaca. El silencio entre ellos se volvió pesado. Issei bajó ligeramente la mirada. Esto no es algo sencillo. Rias apretó apenas su agarre en su camisa. Porque ella también lo sabía. No era un romance normal. No era algo que pudiera mostrarse abiertamente. Demasiadas ataduras. Demasiadas reglas. Demasiadas consecuencias. Y aún así, ninguno de los dos dio un paso atrás. Issei volvió a mirarla. Su expresión era seria, pero sincera. Somos de mundos que no deberían cruzarse tan fácilmente. Rias lo escuchó en silencio. Y entonces él añadió. Pero tampoco quiero arrepentirme de esto. El corazón de Rias se apretó. Porque eso era exactamente lo que ella sentía. Entonces, casi al mismo tiempo, ambos hablaron. Juntos sin que nadie lo sepa. Silencio. Se miraron. Y entendieron inmediatamente. No era una solución ideal. No era lo correcto según sus mundos. Pero era la única forma de no perderse el uno al otro en ese momento. Rias bajó ligeramente la mirada, roja otra vez, pero decidida. Sí,
Issei la observó unos segundos más. Y luego asintió lentamente. Entonces, juntos sin que nadie se entere, el viento movió suavemente las hojas del jardín. Y aunque el mundo seguía siendo complicado, en ese pequeño espacio oculto, acababan de tomar una decisión peligrosa, y románticamente irreversible. El jardín volvió a quedar en silencio después de aquella decisión. Rías Gremory aún tenía el rostro ligeramente rojo, pero ahora había algo distinto en su mirada. Una mezcla de nervios y emoción contenida. Issei Kuchiki la observaba con calma, como si estuviera ajustando en su mente el nuevo equilibrio de lo que acababan de aceptar. Un romance escondido, prohibido para sus mundos, pero real para ellos. Rías respiró hondo, bajando un poco la mirada, aún cerca de él. Cuando estemos solos, quiero que me llames por mi nombre. Hubo un pequeño silencio. Issei parpadeó apenas, como si procesara el cambio de reglas. Luego, una leve sonrisa apareció en su rostro. No la sonrisa elegante de antes, sino una más suave, más cercana. Si así son las cosas. Se inclinó un poco hacia ella, como si sellara el acuerdo sin necesidad de palabras largas. Entonces pido lo mismo. Sus ojos dorados la miraron con calma. Rías. El simple hecho de escuchar su nombre sin formalidad hizo que el corazón de la heredera Gremory diera un pequeño salto, porque ya no era Gremory-san. No era distancia, no era protocolo, solo era ella. Rías bajó la mirada un segundo, claramente afectada, pero feliz. Issei. Y por primera vez desde que todo comenzó. El mundo exterior, con sus compromisos, guerras y reglas, pareció quedar un poco más lejos. Rías Gremory entrelazó sus dedos con los de Issei Kuchiki sin soltarle la mirada. Sus mejillas seguían ligeramente rojas, pero ahora había algo nuevo en su expresión. Confianza mezclada con coqueteo, como si poco a poco se sintiera más cómoda con la decisión que acababan de tomar. Se inclinó un poco hacia él, acortando la distancia otra vez. Dime, Issei, ¿tienes algún problema con tener una relación secreta con una demonio? La forma en que lo dijo no era desafiante. Era más bien juguetona. Pero también, sincera. Issei sintió el calor de su mano entrelazada con la suya y la miró en silencio unos segundos. El viento movía suavemente las hojas del jardín alrededor de ambos, como si el mundo intentara seguir su curso normal mientras ellos construían uno distinto. Issei Kuchiki bajó ligeramente la mirada hacia sus manos entrelazadas antes de responder. Su expresión era tranquila, pero sus ojos ya no tenían duda. Si dijera que tengo un problema, estaría mintiendo. Volvió a mirarla. No es la situación ideal, pero tampoco es algo que quiera evitar. Dio un pequeño paso más cerca, sin romper el contacto. Solo necesito estar seguro de que tú estás bien con esto, Rías. Al escuchar su nombre directamente, la expresión de la pelirroja se suavizó aún más. Y por primera vez desde que todo empezó, ya no había confusión entre ellos. Solo una decisión compartida, y peligrosa, pero elegida. Rías Gremory se quedó completamente quieta. El viento del jardín pareció bajar su intensidad por un instante, como si incluso el entorno hubiera entendido la gravedad de lo que acababa de decirse. Issei Kuchiki sostuvo su mirada sin apartarse, aunque su expresión seguía siendo tranquila, casi serena. Pero sus palabras habían sido todo menos simples. «¿Mi clan asesina demonios?», dijo Issei en voz baja, como si aceptara una contradicción antigua dentro de sí, pero yo. Sus dedos seguían entrelazados con los de ella. Dio un leve apretón, como si confirmara que no se iba a echar atrás. Yo quiero estar al lado de una. Pausa. Sus ojos dorados se suavizaron al mirarla directamente. Creo que me enamoré de ti, Rías. Silencio. Por unos segundos, Rías Gremory no respondió. Pero su expresión cambió.
El coqueteo previo desapareció por completo, reemplazado por algo más honesto, más vulnerable. Sus mejillas se tiñeron de rojo otra vez, pero esta vez no era nerviosismo superficial. Era impacto emocional real. Porque él no solo estaba rompiendo reglas. Estaba rompiendo la lógica de sus dos mundos. Rías bajó la mirada un segundo hacia sus manos entrelazadas, como si necesitara asegurarse de que era real. Y luego volvió a mirarlo. Más suave. Más seria. Eres un problema enorme, Issei. Su voz tembló apenas, pero no de rechazo. De emoción contenida. El tipo de problema que no debería existir en mi vida. Hizo una pequeña pausa, y apretó un poco su mano. Y aún así. Sus ojos azules lo miraron directamente. Yo también me enamoré de ti. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue definitivo. Porque en ese momento ambos entendieron lo mismo. No era un juego. No era una confusión. Era una elección consciente, contra todo lo que los rodeaba. Rías Gremory se quedó en silencio un segundo cuando sintió la mano de Issei Kuchiki acariciando suavemente su rostro. El contacto era cálido. Demasiado íntimo para un secreto, pero ya habían cruzado ese punto hace rato. Issei la miraba con calma, con esa serenidad que empezaba a desarmarla cada vez más. Y entonces lo dijo. Entonces estás bien con mantenerlo nuestro oculto, Julieta. Rías parpadeó. Y en ese instante, su cerebro conectó la referencia. Se le tensó apenas la expresión, pero no por molestia, sino por lo absurdo de la situación. Julieta. Sus mejillas se encendieron un poco más mientras lo miraba fijamente, como si intentara decidir si debía regañarlo o reírse. Eso es muy irresponsable de tu parte, Romeo. La forma en que lo dijo fue suave, pero claramente seguía el juego. Sus dedos apretaron ligeramente los de él, sin soltarlo. Rías Gremory dio un pequeño suspiro, intentando mantener algo de compostura, pero fallando un poco. Y para tu información, esto no es una historia trágica. Su mirada se suavizó otra vez al verlo. Es peligrosa, pero no pienso soltarlo. El viento volvió a moverse entre los árboles. Y por primera vez, el secreto que acababan de aceptar no se sentía como una carga, sino como un pacto compartido. Rías Gremory y Issei Kuchiki se quedaron mirando en silencio unos segundos. El aire entre ellos ya no era tenso. Era consciente. Pesaba, sí. Pero ahora era un peso compartido. Issei bajó ligeramente la mirada, sin soltar la mano de Rías. Y Riser. Rías lo observó de inmediato, entendiendo perfectamente a qué se refería. Sus dedos se apretaron un poco más. Y Kanai. Los dos nombres colgaban en el aire como recordatorios inevitables de sus mundos. Compromisos. Reglas. Expectativas. Issei cerró los ojos un instante, como si ordenara sus pensamientos. Y Rías hizo lo mismo. Entonces, casi al mismo tiempo. Ambos hablaron. No tienen que enterarse. Silencio. Se miraron. Y esa coincidencia no los sorprendió, al contrario, los confirmó. Porque ambos habían llegado exactamente al mismo punto emocional. No era rebelión abierta. No era una huida. Era una decisión silenciosa. Rías Gremory bajó la mirada un segundo, luego volvió a levantarla hacia él. No quiero que esto se convierta en un conflicto inmediato. Su voz fue baja, pero firme. Pero tampoco quiero perderte. Issei Kuchiki la miró con calma. Y asintió lentamente. Entonces lo mantenemos así, por ahora. El viento movió suavemente las hojas alrededor del jardín. Y en ese instante, dos personas que no deberían haber cruzado caminos así. Acababan de elegir una relación imposible de mostrar al mundo. Dos amantes ocultos. No por falta de sentimiento, sino por exceso de consecuencias. Rías Gremory salió primero de los arbustos del jardín. Su expresión estaba cuidadosamente compuesta otra vez.
elegante, calmada, la heredera Gremory de siempre. Pero había algo imposible de ocultar del todo. Sus ojos brillaban un poco más. Y su paso era ligeramente más ligero. Como si el mundo, de alguna forma, se hubiera vuelto menos pesado. Detrás de ella, unos segundos después, Issei Kuchiki salió también. Pero su cambio era todavía más evidente. Su habitual serenidad formal seguía ahí, sí. Pero ahora venía acompañada de una calidez nueva. Una sonrisa tranquila. Más viva. Más auténtica. Incluso respondía a los saludos de los estudiantes con un poco más de energía de lo normal. Buenos días. Sí, gracias. Que tengan un buen día. Los alumnos lo notaban. Está más amable hoy, Kuchiki-senpai está de buen humor. Se ve diferente, pero nadie entendía exactamente por qué. Rías caminaba unos pasos adelante, manteniendo su papel perfectamente. Issei detrás de ella, igual de correcto. Dos figuras impecables. Dos máscaras sociales perfectas. Pero la diferencia estaba en lo invisible. Lo que ya habían decidido compartir solo entre ellos. Porque en silencio, ambos habían acordado algo muy claro. En público. Distancia, formalidad, control. En privado. Verdad, cercanía, y lo que realmente sentían. Rías Gremory ajustó ligeramente su postura al entrar en el pasillo principal. Y sin mirar atrás, murmuró apenas lo suficiente para que solo él pudiera oírlo. No te olvides del acuerdo, Romeo. Issei Kuchiki no cambió su expresión pública. Pero su voz bajó suavemente, igual de discreta. Jamás, Julieta. Y así. Mientras el mundo seguía creyendo que todo era normal. Ellos dos ya no lo eran.